Nueva zona binacional. Miren, les cuento esta noticia que acaba de salir. Colombia y Venezuela firmaron un nuevo memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte, etcétera, etcétera, en Vichada y en Guainía, además del estado de Amazonas del lado venezolano. Con eso se configuraría ya una segunda zona económica binacional. Catherine Ávila tiene más información de qué se trata esta segunda zona binacional. Catherine, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mire, Colombia y Venezuela, como usted lo dijo, firmaron un memorando de entendimiento que establece una cooperación en varias áreas. Estuvieron presentes en esta firma los gobernadores de la región de Vichada y Guainía, así como del estado de Amazonas del lado venezolano de la frontera. El anuncio se realizó durante la apertura del Foro de Integración del Orinoco en Puerto Carreño, que contó con la presencia, como le digo, de todos los gobernadores, pero además del embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo. Ese memorando no constituye un tratado ni genera obligaciones jurídicas internacionales, pues apela a vínculos históricos y culturales de las poblaciones fronterizas, y sobre el papel lo que busca es más bien coordinar acciones en campos sensibles, desde campañas de salud y proyectos de alfabetización hasta el impulso al comercio y el ecoturismo. También prevé la creación de comisiones técnicas y reuniones periódicas con la posibilidad de que se reciba apoyo financiero de organismos internacionales. Pero, Catherine, solamente para claridad, eso lo están firmando los gobernadores, ¿no? Las gobernaciones de esos departamentos. Sí, es una firma que se hace de los gobernadores. Estuvieron presentes Arnulfo Rivera, gobernador de Guainía, Fulberto Guevara, gobernador de Vichada, y Miguel Rodríguez, gobernador del estado de Amazonas de Venezuela. Sin embargo, también hubo representación pues del gobierno nacional con el embajador de Colombia en Caracas. Bueno, Catherine Ávila, pues muchísimas gracias por esa información, porque en el primer memorando que conocimos sí estuvo movido por los mandatarios, claro, por los presidentes. Fue firmado en Caracas directamente por el gobierno colombiano. Estuvo en ese momento quien era jefe de despacho presidencial, Alfredo Sade, junto a la ministra de Comercio, Diana Morales, y por el lado del régimen de Nicolás Maduro estuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ese memorando sí fue firmado entonces a nivel de gobierno nacional por ambos lados, y este incluye los estados de Táchira y Zulia en Venezuela, y en el lado de Colombia, norte de Santander, por el lado colombiano. Pero entonces acá tenemos una mayor representación de las gobernaciones, porque en ese primer memorando del que usted nos está hablando, que estuvo incluso el señor Saade, que también estaba en unas controversias por el tema de pasaportes por esos días, ahí estuvieran los gobernadores. ¿Se acuerda que acá hablamos con gobernadores que dijeron, mira, nosotros no nos han consultado directamente, pero pues ya sabemos más o menos en qué consiste esta iniciativa? Yo no me acuerdo, esto se firmó directamente en Caracas el 18 de julio. En la foto aparece, lo que le digo, por el lado colombiano, Alfredo Sade, Diana Morales, y por el lado del Nicolás Maduro está Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, pero no me acuerdo, no tengo muy presente si estuvieron, bueno, en este caso el gobernador de Norte de Santander, sería porque es el único departamento colombiano que está incluido en ese memorando. Sí, es que lo que entiendo es que arrancaba Norte de Santander como el piloto de esta zona binacional, que digamos, se ha hablado de otros departamentos fronterizos con Venezuela, pero arrancaba el piloto por Norte de Santander. Hasta ahí íbamos, Jennifer. Sí, bueno, entonces tenemos un segundo memorando de entendimiento con una segunda zona binacional que ahora cobija Vichada y Guainía por el lado colombiano y el Amazonas, o el estado de Amazonas, por el lado de Venezuela. O sea, yo creería que es como hablando de la misma, pero arranca entonces con esos ya en funcionamiento en esas regiones del país. Pues estaremos atentos a lo que suceda con estas zonas binacionales. Pero, Sebastián, hemos hablado acá del tema de la educación y todo por esta polémica en la que estuvo inmiscuida la actriz y filósofa Margarita Rosa de Francisco. Acá hubo una cierta polémica porque había denunciado un concejal que había recibido un subsidio para estudiar en la Universidad Nacional a distancia, pero ella ya aclaró en estos micrófonos que no se trató de un subsidio, sino de una beca, porque recibió muy buen puntaje, muy buenas calificaciones. Pero a partir de eso nos preguntamos qué pasa con la educación gratuita en el país. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Beneficia o perjudica? Pues digamos, la educación universal, gratuita, de libre acceso para cualquier persona, es como el núcleo de la política de educación de este gobierno, y así se ha expresado en varias leyes y políticas que han dado. Ahí, ¿qué pasa? Tanto en Colombia como en muchas partes del mundo, pues hay, Jennifer, una diferencia de concepto, una diferencia filosófica entre unos que dicen lo mismo que el gobierno, que tiene que ser universidad gratuita para todo el mundo, sea para el hijo de Bill Gates o sea para el hijo de un cartonero. No da lo mismo, tiene que ser el mismo derecho, pero otras personas dicen, oiga, hombre, es que en un país como Colombia, que hay recursos escasos, que los cupos son escasos,
pues no, se tiene que priorizar a los que no tienen dinero, y si el que es muy rico quiere acceder, por ejemplo, a una universidad pública, tiene que pagar el precio completo. Y un poco lo que ha hecho el gobierno ha tenido esos efectos de cierta manera, que ciertas personas que tienen acceso a la educación terminan, por ejemplo, en la Universidad Nacional pagando muy poco por una matrícula que puede valer, no en precio, sino en costo, 15, 16 millones. Esa discusión está planteada, está en el mundo de la educación, en todas partes es un debate, y acá pues se está dando, mientras avanza a buen ritmo en el Congreso, la ley de reforma a la educación del gobierno. Pues vamos a hablar con Edna Bonilla para que nos dé luces sobre esta polémica, pues que está planteada, como usted dice. Obviamente hay unas personas que dicen la universidad, la educación debe ser gratuita y universal para que más personas puedan acceder a ella y la sociedad vaya creciendo. Otros dicen, no, es que no es posible que una persona que esté en estrato 6, que tenga buenos recursos económicos, entre a la nacional y pague igual que un estrato 1. Vamos a hablar con Edna Bonilla. Ella es exsecretaria de Educación de Bogotá y una persona pues que sabe muchísimo de temas de educación. Gracias, exsecretaria, por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, Jennifer, y bueno, con toda la mesa. ¿Y cuál es su perspectiva frente a esta polémica? Porque uno mira un argumento y mira el otro y los dos pueden parecer válidos. Desde su punto de experta, desde su punto de vista de experta, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende? Mire, a mí me parece que la gratuidad en los programas, sobre todo en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior pública, permite garantizar acceso, permanencia. No es algo que sea solamente de este gobierno, esto viene desde gobiernos anteriores y uno dice, esto es loable. Pero dada una restricción de recursos que existen, no solo para la educación, sino lo vimos ayer en la discusión con el presupuesto general de la Nación, pues quiénes son los que se deben beneficiar efectivamente de esos programas y de esos beneficios. Yo creo que hay que acudir a la capacidad de pago de las personas, y a aquellos que tienen menos recursos, pues se les debe garantizar esta gratuidad. Pero si una persona tiene recursos, creo que debería contribuir con la educación. Solamente recordarles que esto viene, la ley 2307 del 2023, estableció esa gratuidad, estableció para qué tipos de programas, habla de gratuidad progresiva, ajustada a la disponibilidad presupuestal, pero sobre todo dice hay que ejecutar unos mecanismos de verificación para evitar duplicidad de apoyos, de sostenimiento, y sobre todo para verificar quiénes son las personas que realmente deben tener este acceso a este beneficio, que creo es un poco lo que estamos discutiendo también en estos últimos días. Sí, doctora Edna Bonilla, otra de las circunstancias que hemos tenido en el panorama nacional es la falta de recursos y la posibilidad de que algunos estudiantes que tienen créditos de ICETEX pues se queden sin esos créditos porque no alcanza el dinero. Y escuchaba yo al ministro Daniel Rojas en una entrevista con María Jimena Duzán, donde decía, mire, si en el presupuesto sale todo para cubrir el tema de los créditos y también tener la plata para la universidad pública, pues vamos a cubrir todo, pero si no nos alcanza lo que hay en el presupuesto, nosotros vamos a privilegiar que no se quite el fortalecimiento a la universidad pública. Y más o menos entendía yo que quedaban en el aire